Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. Nos está escuchando como de costumbre aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Los invito a que sean parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Siempre les estoy contando que ahí compartimos fotos, audios, más información, datos de todo tipo. Así que nos pueden encontrar en Twitter como @lahora_del_museo y en Facebook simplemente escribiendo La Hora del Museo. El día de hoy vamos a estar conversando de la nueva exposición en la Corporación Cultural de Las Condes, siempre vinculados a la fotografía. Por estos días se puede ver ahí Martín Gusinde, el espíritu de los hombres de Tierra del Fuego. Vamos a conocer el trabajo que hiciera este misionero, fotógrafo, documentalista de los pueblos, del pueblo que habitaba Tierra del Fuego para cuando él visita Chile. Hoy día ya quedan muy pocos representantes de esos grupos, ¿no?, de personas. Para hablar de esta exposición, para hablar de Martín Gusinde y de su trabajo como documentalista de los pueblos de la Tierra del Fuego, nos va a acompañar el día de hoy Roberto Peralta, el expresidente del Centro de Exalumnos del Liceo Alemán. Esta institución, esta corporación del Centro de Exalumnos fueron quienes hicieron la gestión para llevar a cabo esta muestra ahí en la Corporación Cultural Las Condes. Antes de empezar a conversar con Roberto, los dejo con música y enseguida empezamos con esta entrevista.
les venía contando antes de esta canción, hoy día vamos a conocer las fotografías y también parte de la vida de Martín Gusinde, este misionero que estuvo en el extremo sur de nuestro país y estuvo documentando la vida de los pueblos Cahuéscar, Selknam y Yagán, ¿no? Prácticamente lo que conocemos de ellos, de estos primeros contactos cuando se pueden empezar a tomar fotografías, son justamente imágenes de Martín Gusinde. Para abordar este tema está conmigo aquí en el estudio Roberto Peralta. Él es el presidente del Centro de Exalumnos del Liceo Alemán. Justamente el Centro de Exalumnos es quienes han hecho el trabajo y las gestiones para realizar esta muestra que hoy se puede ver en la Corporación Cultural de Las Condes. Bienvenido, Roberto, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sach. Muchas gracias, encantado de estar acá. Roberto, ¿cómo te vinculas, bueno, más allá de haber estado en el Liceo Alemán y el origen de Martín Gusinde, pero pudieras haberte interesado por cualquier otro personaje? ¿Cómo nace tu vinculación con Gusinde? Bueno, la verdad es que es un personaje bien enigmático. De hecho, cuando yo estaba él fue profesor del Liceo Alemán. ¿Sí? De ahí, sí, fue profesor del Liceo Alemán entre los años 1913 y 1924. Pero siempre como que cuando yo estaba en el colegio nos contaban de que había vivido con los fueguinos, en Tierra del Fuego, pero era como una cosa un poco superficial. Luego, cuando estudié Derecho en la Universidad de Chile, tuve un curso de Antropología Jurídica con el profesor Carlos Aldunate, que nos contó que el trabajo de Martín Gusinde era una cosa extraordinaria, es decir, una cosa que revolucionó la antropología en el siglo XX. Es decir, hasta la época de Martín Gusinde, la ciencia, si pudiéramos llamarle ciencia, entre comillas, muy influenciada por Darwin, que es de mediados del siglo XIX, y los que lo siguieron, como el antropólogo Edward Tylor, ellos sostenían que las civilizaciones pasaban por distintos estadios, del salvajismo, la barbarie, y luego pasaban a la civilización. Y con esa noción justo coincide tanto el viaje de Darwin, porque además Darwin, cuando describe a los fueguinos, los describe como unos pobres despreciables que estaban en un estadio evolutivo más cercano al animal que al ser humano. Y todo esto coincide también cuando los toman por la fuerza y los llevan como exhibición. Entonces la noción que había de esta gente era realmente muy peyorativa, y por eso lo que pasó en Chile, sí, por eso el exterminio que tuvieron. Porque fue, quizás lo que uno puede analizar de la historia del contacto con los primeros pueblos originarios, con los cuales hubo más contacto que el caso, no sé, pues de los atacameños, de los mapuches, de los collas. Ahí algo se puede, como hubo enfrentamiento, contagio de enfermedades, pero acá el contacto no había existido hasta así realmente profundo hasta mediados del siglo XIX, porque eran zonas remotas, por la historia del Puerto del Hambre y todo esto. Pero cuando viene el contacto es un exterminio feroz. Es decir, no era solamente un tema de guerra, sino que, por ejemplo, pagaban 1 libra esterlina por cada uno de los que mataban. Organizaban cacerías como deporte. Los envenenaban. Es decir, sabían que las enfermedades los mataban, entonces les inyectaban enfermedades infecciosas a los niños, los devolvían a la tribu para que así contagiaran al resto y murieran. Era una cosa feroz. Bueno, así los veían a los fueguinos, gracias a la ciencia. Y a esta noción del evolucionismo. Entonces, Martín Gusinde, que era discípulo de Wilhelm Schmidt, que era de la escuela de Viena, que estaban justo desarrollando a principios del siglo XX una nueva teoría del difusionismo cultural, en que decían que no existían tales estadios en forma rígida, sino que había una difusión de cultura, y lo que vino Martín Gusinde a hacer, que uno dice este era misionero, pero lo más curioso es que él no iba a convertir a nadie al catolicismo, sino que él quería descubrir y conocer estas culturas con un objetivo filosófico y político, en primer lugar, que era demostrar que culturas que eran tecnológicamente, entre comillas, primitivas, eran tremendamente sofisticadas de un punto de vista cultural y social. Y eso fue, porque aparte de las fotos, que es lo que más impresiona y lo que ha causado más impacto, hay como por lo menos 2.000 páginas escritas sobre la cultura de estas tres tribus, que son los Selknam, los Cahuéscar y los Yamana.
donde el estudio más profundo fue sobre los Selknam. Pero lo más impresionante, que fue lo que revolucionó, y eso ahí me sorprendió cuando lo aprendí en la universidad, lo que revolucionó la antropología es que con estos estudios científicos se validaron las teorías que derribaron el evolucionismo social, que lamentablemente también el evolucionismo social fue usado por todas las tendencias nacionalistas y supremacistas de principios del siglo XX. Ahora, esto fue parte de cómo evolucionó la intelectualidad, y yo creo que tomó primacía ya después de los años 50, porque el trabajo de Martín Gusinde, ya publicado en alemán, si mal no me recuerdo, se publicó en los años 30, porque él hizo su estudio entre 1918 y 1924, y luego publicó en los años 30. Y esas publicaciones fueron tremendamente influyentes. Entonces era sorprendente que un profesor de mi colegio haya tenido un tremendo impacto en el pensamiento. Y ahí un poco nace la curiosidad de descubrir quién era este personaje que, siendo misionero, no iba a convertir a nadie, que en el fondo venía a conocer a estos pueblos para rescatar. Ya se sabía en esa época que iban a desaparecer. Ellos tenían conciencia de que iban a desaparecer. Por ejemplo, la población Selknam, calculaba Martín Gusinde que debió haber sido aproximadamente unas 4.000 personas, y en la época que él estaba habían poco más de 200. Ahora, un número suficiente como para poder conocer una cultura y descubrirle, porque todavía seguían practicando sus ritos. Algunas personas lo critican, que los ritos como que hace muchos años que no los hacían y que lo hicieron especialmente, pero el chamán Tenenesk, que conocía perfectamente todos los aspectos de la cultura, desarrollaron los ritos de iniciación. Martín Gusinde se inició y se hizo miembro de estas tribus. Entonces él pudo conocer la cultura por dentro. Entonces yo creo que es un personaje, aparte de que haya sido profesor, realmente fascinante, y del cual, y por qué nosotros hemos promovido esta muestra, del cual se conoce muy poco. Es decir, las fotos. De hecho, yo venía caminando acá en la universidad y vi un mural donde salían unos guerreros Selknam retratados en un mural. La parte imagen yo creo que ha impresionado muchísimo, pero no se conocen las 2.000 páginas que él publicó sobre el trabajo de ellos. No se habían traducido hasta los años 70 y recién se tradujeron en Argentina, y en Chile no hay ejemplares casi, hay unos pocos. De hecho, nos conseguimos uno que no nos atrevimos a dejar en la muestra porque pertenecía precisamente a mi profesora, Carlos Aldunate, y si desaparecía ese ejemplar es como que ya no se encuentra. Entonces realmente se sabe muy poco. Después él publicó en los años 50 un resumen de 400 páginas de su trabajo, que está escrito muy entretenido, y nada de eso se conoce acá, o en pocos círculos. Esto se ha podido leer en textos digitales o en fotocopias, pero yo creo que falta. La idea de esta muestra es primero hacer una ventana de una exhibición que es fabulosa, esta curaduría que hicieron Xavier Barral y Christine Bart y Verónica Beignet. Está muy bien hecha, la verdad que las fotos, tomaron los negativos que es de fotos de hace 100 años y los revelaron en una calidad maravillosa. Por lo tanto, estéticamente esto es muy atractivo, pero nuestro objetivo es abrir una ventana para descubrir, primero que nada, un trabajo sobre culturas que existieron en nuestro territorio y que nuestro mundo civilizado exterminó. Bueno, me llama mucho la atención varios puntos que nos compartías en lo que nos estabas contando recién. Yo les recuerdo a ustedes que el día de hoy estamos conversando con Roberto Peralta. Él es el presidente del Centro de Exalumnos del Liceo Alemán, donde nos contaba Roberto, Martín Gusinde fue profesor por algunos años. Esta exposición, bueno, va a estar, primero entreguemos ciertos detalles, espero que después al terminar podamos reiterarlo. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? ¿Incluye solo fotografías? Y también preguntarte cómo fue ese trabajo que recién nos compartía. ¿Tomaron los negativos? Sí. ¿No? Bueno, va a estar abierta. Mira, lo más importante es entrar liberada, así que hicimos un gran esfuerzo para juntar la plata a los exalumnos, ahí lo agarramos el pescuezo, les sacamos a todos algo, así que es entrada liberada, porque nos interesa difundir este trabajo, y va a estar abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a sábado, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, Metro El Golf, Apoquindo, 3300, segundo piso. Así que para que los que quieran ir, por favor aprovechenla porque está maravillosa. Además que la Corporación Cultural de Las Condes hicieron un trabajo precioso porque se consiguieron, lamentablemente no me acuerdo el nombre, un compositor chileno
que compone música en base a ritmos de pueblos originarios. Y una música preciosa. Entonces está muy bien ambientado con música. Nos conseguimos la mayor cantidad de libros posibles para que, aparte de ver las fotos, vean los libros que se publicó en la Fundación Cuerpos Pintados, el libro de Xavier Barral está ahí, libros biográficos, todos los libros de niños de la editorial Amanuta. Ahí hemos metido mucho material para que además hay videos de la editorial también Amanuta, videos de Agostini, videos de Anne Chapman. Entonces realmente no es porque la hayamos hecho nosotros, pero está muy entretenida. Así que aprovéchela, eso por un lado. Y sobre esto de los negativos, miren, a ver, ¿cómo nació esto? En realidad yo creo que el que realmente descubre este trabajo se maravilla. Este señor Xavier Barral, un francés que se ganó su buenas lucas, entonces estaba recorriendo el mundo en yate, aparentemente, o no sé si cómo, pero pasó por Puerto Williams, donde está el Museo Martín Gusinde, vio estas fotos, se dio cuenta que hace 4 años de estas fotos se conocían con suerte unas 50, unas 100, de un total de 1200 que existen. Estaban ahí guardadas en un instituto en Alemania. Y se averiguó dónde estaban estos negativos, fue a Alemania, habló con el director de este instituto, todo esto que sigue relacionado y funcionando con la Congregación del Verbo Divino, que es la congregación de Martín Gusinde y que era la de los profesores del Liceo Alemán. Entonces fue para allá y se consiguió los negativos y los pidió la autorización para sacar estas fotografías y preparar esta exhibición. Eso justamente era lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Dónde están estos negativos? Porque aquí en Chile lo que uno escucha, sabemos, es el Museo Martín Gusinde, que está ahí en Puerto Williams, en la última sección de tierra de Chile, pero como está allá, y tan pocos chilenos conocemos Puerto Williams, uno no sabe qué es lo que ahí se resguarda, si es el nombre solamente, si es que hay patrimonio de Martín Gusinde aquí en Chile, o está en Alemania. Bueno, ahí hay que reconocer algo que nos da mucha vergüenza, por varias cosas. Martín Gusinde tenía un museo en el Liceo Alemán y con el último traslado se perdió muchas cosas. Porque se trasladó el Liceo Alemán primero, estuvo en Agustina, después en Moneda, después en Bellavista y en Dardiñac, y ahora está en Chicureo, en el Verbo Divino de Chicureo. Y en el traslado de Bellavista a Chicureo ahí se perdieron cosas. Pero, mira, el año pasado, en un contenedor que está en Chicureo, descubrieron un herbario que hizo hace 100 años, en perfecto estado de conservación, porque él era profesor de ciencias naturales. Y bueno, era un profesor excepcional, porque él, para hacerle clase a su alumno en los veranos, se iba aquí a los cerros del litoral central y hacía herbarios. De hecho, él descubrió una especie nueva, que la describió y hizo un trabajo para el museo, no sé si etnografía, pero algún museo de historia natural. Y ahora, lo que yo he escuchado, y la verdad que no tengo certeza sobre eso, pero que gran parte del material que recolectó Martín Gusinde, donde hay canoas, donde hay utensilios, hay un montón de cosas, están en este momento en el Museo de Historia Natural, que está en un proceso de remodelación para poder exhibir, tiene muchas cosas guardadas, entonces yo creo que de aquí al 2020, 2030 como que van a estar medias, pero aparentemente ahí hay bastante material, y lo que entiendo es que las fotografías, estos negativos están en Alemania, porque es ahí donde él en realidad estaba basado cerca de Viena, entiendo que en Mödling, y ahí es donde hacía sus trabajos. Y por eso se llevó sus negativos y con eso preparó sus trabajos y de hecho corrieron peligro, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos invadieron todo ese territorio, destruyeron algunas cosas, pero aparentemente lograron salvar los negativos, que de ahí se salvaron. Entonces, y ahora están en St. Augustin, que está cerca de la ciudad de Bonn, en Alemania, que es donde la Congregación del Verbo Divino tiene como su lugar central. Qué increíble, ¿no? Este trabajo detectivesco para dar con el legado de Martín Gusinde, pero justamente eso me interesa, ¿no? No es que él solo vino y tomó estas fotografías y se fue, sino que, como tú partías diciendo, hizo un trabajo más antropológico, no más de observación profunda de las culturas, incluso iniciarse en estos ritos y llevar muestra de muchas cosas, no solo las fotos. Sí, y yo diría que creo que lo más emocionante, diría yo, de este trabajo es que
él lo dice así, dice, mira, él nunca llegó con una curiosidad mórbida como a retratar primitivos, como para llegar y exhibirlos. Él fue muy respetuoso, él nunca tomó una foto de sorpresa. A todas las personas les pidió permiso. Al principio, a ver, hay que situarse en el contexto. Imagínate, llega un cura alemán, donde unas tribus que lo único que han hecho los europeos es hacérselas pedazos. Entonces lo primero era totalmente resistencia y escepticismo. Y él, para ganarse la confianza de ellos y demostrarles que él tenía intenciones que eran nobles, él, como era buen profesor, era joven, ¿sabes? Porque tenía 30 y tantos años, estaba recién ordenado, él tenía mucha empatía con los niños. Y en estas tribus los niños eran muy valorados. Entonces él jugaba con los niños se entretenían con él. Entonces como que por ahí como que lo empezaron es decir, empezó a ganarse la confianza y se hizo amigo de todos los chamanes, porque eran clave los chamanes en todas las tribus. Y eran verdaderos amigos. Él relata un diálogo que tuvo, porque en su estadía más larga con los Selknam, porque pasó todo el invierno también con ellos, normalmente iba a los veranos, pero esa vez se quedó todo el invierno. Como él no tenía el estómago para comer, porque él se iba solo a vivir en la tribu, en sus chozas, en su forma de vivir, y comía lo que comían ellos. Entonces el estómago ya no le aguantó tanto la carne media semicocida de guanaco y se enfermó gravemente. Y él decide partir. Dice, me tengo que ir a un hospital, porque si no aquí me muero. Y el chamán le decía, quédate con nosotros, temo por tu vida. ¿Qué va a decirte? Y el chamán, que era mayor que él, le decía, como muy paternal, le decía, ¿qué van a decir tus papás si después tú no regresas? Que nosotros te vamos a cuidar. Es decir, realmente había un afecto recíproco muy grande. Es decir, realmente él, si bien es cierto, él era muy meticuloso, muy riguroso para trabajar y hacía sus anotaciones y tomaba sus fotos, pero él parte y desarrolla con ellos una relación de amistad. Es decir, no solamente eran un objeto de estudio, sino que él mismo dice, lo siente como sus amigos. E incluso él en este libro de resumen, cuando hace una despedida, él dice que realmente la experiencia de haber compartido con ellos a él lo enriqueció espiritualmente. Es decir, cómo valoraba la riqueza cultural y espiritual de esas tribus. Estoy yo encantada conociendo, ¿no? Todo esto, transportándome 100 años atrás o más, cuando estuve en esa parte de Chile que aún hoy nos parece tan lejana, indómita y de la que conocemos tan poco. Roberto, te quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación donde estamos conociendo el trabajo que había, ¿no?, en la mente de Martín Gusinde y por supuesto su legado, que hoy se puede ver a través de la muestra Martín Gusinde, el espíritu de los hombres de Tierra del Fuego. Fotografías que están ahí justo al salir del Metro El Golf en la Corporación Cultural Las Condes. Ya volvemos.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Foro Universitario. En una conversación cercana y distendida se revisan los problemas de mayor impacto que nos afectan a todas y todos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué y quiénes lo hacen? Los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour le invitan a sumarse a un espacio donde representantes de la academia y servidores públicos comparten su mirada y eventuales soluciones. La cita es cada sábado a las 13 horas. Les invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago. De lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 20 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. China en chino. Un programa donde aprenderás este idioma milenario y te acercarás a la cultura china. Noelia Chaolín y Laura Olivera te entregan las bases para que puedas comunicarte en chino en diferentes contextos. Aprende de manera lúdica este idioma de un país globalizado que ofrece diversas oportunidades de negocios. Todos los días, China en chino, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Cuando el reloj marca justo el mediodía, descubre el alma de nuestra música en la 94.5 FM. El Alma Nacional, con el sonido del Chile más profundo. Un encuentro diario con los cantores, trovadores y cultores que conviven con exponentes de la música de raíz en Radio Universidad de Santiago. Aquellos hombres y mujeres que rescatan y conservan nuestra cultura popular. Juan Rojas te invita a escuchar las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música chilena. Lunes a viernes a las 12 del día y a las 4 de la madrugada, y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en el Alma Nacional. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Esta mañana estamos conversando de Martín Gusinde y fundamentalmente sobre sus fotografías que se pueden apreciar en la muestra El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego, que ya está abierta y hasta mayo en la Corporación Cultural de Las Condes. Me acompaña el día de hoy Roberto Peralta, presidente del Centro de Exalumnos del Liceo Alemán. La Corporación de Exalumnos del Liceo estuvo trabajando y organizó esta muestra, ¿no? Ya nos mencionaba Roberto, junto con curadores, bueno, la Corporación Cultural de Las Condes, los exalumnos. Y por supuesto nos compartía Roberto cómo nace esta cercanía con Martín Gusinde, quien fuera profesor del Liceo Alemán también. Mencionabas esta relación, bueno, eran iguales, ¿no? Chamanes y él, sacerdote, deben haber tenido eran equivalentes, claro. Mucho en común, también una forma, más allá del lenguaje y la cultura que los unían. Todas estas descripciones están en estas 2000 páginas de trabajo. ¿Cómo organizó esto? Porque si uno va al fin del mundo, a la Tierra del Fuego, pudiera notar muchas cosas. No sé cómo funcionaba la mente de Gusinde. Tú mencionabas varias veces que era un excelente profesor. Utilizaba eso también para llegar a... Claro. Bueno, era realmente... Bueno, él se iba con su máquina fotográfica y con muchas cosas y se pasaba anotando todo el día. De hecho, cuando él hizo las ceremonias de iniciación, que de hecho las ceremonias de iniciación son muy duras, Es decir, él hizo 2 ceremonias, tanto la de iniciación de la juventud como la de los chamanes, como para graduarse de chamán. Es decir, era de la manera en que ellos iban al colegio de la universidad. Entonces, cuando él hacía esta ceremonia de iniciación, que tenía que hacer todas las pruebas, tenía que pedir permiso para anotar, porque tenía que anotar todo lo que estaba viviendo. Entonces, realmente yo me imagino que tiene que haber trabajado intensamente, llevaba estas cosas, me imagino, bien protegidas para que se guardaran. De hecho, cuando tuvo que salir en invierno, por su enfermedad, él, nada más que para salvar su vida, le estuvo y con mucha preocupación, pero él confiaba tanto en ellos que les dejó todo. Le dejó su máquina fotográfica, sus fotos, sus anotaciones, todo se los dejó al chamán encargado para después ir a buscarlo nuevamente. Entonces, efectivamente, él todo el día anotaba, conversaba, porque era alemán. Entonces, le preguntaba a otro, comprobaba, es decir, hacía realmente trabajos muy rigurosos. De hecho, cuando él fue a hacer esos estudios, todavía él era estudiante de antropología, y después, cuando volvió a Viena, ahí ya se graduó y sacó su doctorado en antropología de la Universidad de Viena. Después en Viena se le nombró como miembro de la Academia de Ciencias, pero era un trabajo realmente muy científico, con ese ingrediente, yo diría, muy afectuoso con la gente. De hecho, con sus alumnos del Liceo Alemán, se mantuvo correspondencia hasta el día que murió. Es decir, los iban a visitar, los que a veces viajaban a Europa, lo pasaban a visitar. De hecho, me contaba el nieto de uno de ellos, que tengo una anécdota, que cuando era alumno era muy desordenado, y normalmente Martín Gusinde, cuando hacía sus trabajos, se concentraba mucho, y si le golpeaban la puerta de su pieza donde trabajaba, no pescaba, no. Desconectado. Y como había viajado de Chile especialmente a visitarlo, y le dijeron, no, está en esa pieza, probablemente no te va a contestar porque está terminando un trabajo, y golpeaba, y se puso a golpear, hasta que logró que le fuera a abrir. Y cuando le abrió, no lo había visto hace 30 años, le dice, mira, vine a abrir solamente porque sabía que eras tú el que estabas tocando. Entonces, tenía esa cosa muy cercana con la gente. ¿En qué años, para hacernos una idea, es que va a Tierra del Fuego? Su primer viaje, de hecho este año se cumplen 100 años de su primer viaje, entre el año 1918 y el año 1924. Bastantes años está yendo. Sí, iba todos los veranos. De hecho, en el colegio lo retaban harto, porque él tenía que llegar a hacer clases en marzo y normalmente llegaba como en abril. Pero yo me imagino a los alumnos, este profesor que llegaba así con canoas, con utensilios. Debe haber sido una cosa, pero alucinante. Indiana Jones de la época. Trayendo el material de primera fuente, ¿no? Absolutamente. Y lo otro interesante, que él no solamente se quedó en los estudios, él era funcionario, otra cosa importante, él era funcionario del Museo de Etnología y Antropología de Chile, que luego pasó a ser parte del Museo Histórico Nacional.
Y él como funcionario reclamó ante el gobierno por la situación que estaban viviendo los fueguinos. Y de hecho propuso una medida, y lo tiene escrito en uno de sus libros, extrema. Bueno, hay que ponerlo en el contexto de la época. Él decía que toda la parte de la Patagonia que no estaba siendo explotada, que se reservara única y exclusivamente para estos pueblos, para que ellos vivieran tranquilos y de acuerdo a su cultura, y que no se metiera ningún occidental y que no recalara ningún barco, porque lo estaban degradando. Porque en el caso de, por ejemplo, los Yamana y sobre todo los Cahuéscar, donde había habido mucho más contacto porque eran canoeros y se topaban con los barcos, el contacto con el mundo occidental los estaba degradando moralmente, porque ellos se alcoholizaban, claro, se veían mal. Entonces, en el fondo, él decía, déjenlos tranquilos, y decía, pongan un territorio, y decía, so pena de muerte, nadie puede atravesar hay que dejarlos tranquilos, que vivan de acuerdo a su tradición, y la única manera que van a sobrevivir. Bueno, obviamente nadie lo pescó, y yo tengo mis dudas, que probablemente eso le valió que se tuvo que ir el año 24, porque después no volvió nunca más a Chile, con toda la cercanía que tuvo, con todo lo que... hasta el año 59, cuando lo invitaron a una conferencia y nada más, y nunca más volvió a Chile. Entonces, de hecho, con la historiadora Marisol Palma, quien ha estudiado, creo yo, con mayor profundidad el trabajo de él, yo le pregunté, le dije, mira, yo tengo la duda de que, además que hay que pensar que el año 94 en Chile la cosa política está muy complicada. Tengo la impresión de que algo pasó ahí, y que por algo no pudo volver en 30 años. Bueno, como vemos muchas veces aquí, el pago de Chile. Sí. Quería que fuéramos a las fotografías que son lo principal de esta muestra. Bueno, en el fondo lo que ustedes trataron de recrear un poco fue el mundo de Gusinde en esta exposición, ¿no? Con los libros que me comentabas, además, todo lo que ha inspirado. Exactamente. ¿Cómo hicieron el trabajo en las fotos, más allá de hacer las copias con estas... ¿cómo se llama? Negativos que consiguieron en la Alemania, pero ¿cómo fue la selección? ¿Qué encontraron ahí en estos negativos? Bueno, todo esto, la verdad de las cosas, que fue un trabajo de Xavier Barral, Christine Barth. Ellos seleccionaron la foto, se enfocaron, hicieron... la mayor parte de las fotos son rostros. Que otra cosa también muy bonita de estas fotos, y eso Marisol Palma en su libro que escribió sobre esta fotografía, que es su tesis doctoral en la Universidad de Leipzig, dice que una de las cosas lindas de esta foto, y están en las cédulas de ahí de la exhibición, es que tienen nombre y apellido. Es decir, no son seres anónimos. Y bueno, muchos tienen rostro, y también una historia también, entre paréntesis, de estas fotos, es que una mujer, entiendo, Yamana, que falleció a principios de este siglo, se reconoció como niñita chica en una de estas fotos, y no voy a creer, ella nunca había tenido acceso, aunque él les entregó ejemplares, pero ella, como era chica, ya habían desaparecido los ejemplares que tenían, y cuando se reconoció, y hoy en día estas fotos las usan los descendientes, que ahora son mestizos, para reconocer a sus ancestros. Entonces, para ellos ya es un álbum familiar, además. Claro. Entonces, bueno, hay mucho retrato de personas. Después hay muchas fotos que retratan la ceremonia, tanto cuando se están preparando, como cuando están en plena ceremonia, con los espíritus, con sus máscaras. Algunas fotos con las viviendas que ellos tenían, cómo armaban sus chozas, cómo eran las chozas ceremoniales también. Algunas de paisaje, y se seleccionaron algunas de paisaje. Y yo diría básicamente es eso, y están agrupadas por tribu, es decir, tenemos una sección donde están los Yamana, otra sección donde están los Selknam y otra sección con los Cahuéscar. Wow. Bueno, y además que creo que lo echamos nosotros todos en un mismo saco, ¿no? Sí. Simplemente fueguinos, lo que ocupamos, o patagones, no sé, bueno, y con toda la mitología que puede haber al respecto, ¿no? Con estos gigantes en la Patagonia, que cada viajero fue agregando, que eran se comían entre ellos también. Bueno, que eso Gusinde demostró que era falso. Es otra de las cosas que quedaron por ahí dando vuelta, ¿no? Quería preguntar, y es importante, es importante distinguir, porque efectivamente, a ver, los Cahuéscar y los Yamana son muy parecidos, son bajitos, y son canoeros. En cambio los Selknam son esos famosos patagones altos,
y que probablemente son étnicamente mucho más cercanos a los tehuelches, de más del norte. Y son distintos porque los Selknam son terrestres. Ellos cazaban guanaco, vivían del guanaco, no tenían canoa, y que probablemente pasaron desde el continente hacia la Tierra del Fuego en una época que estaban unidos. Entonces esa es más o menos la teoría de cómo llegaron ahí, porque son terrestres, ¿no? En cambio, tanto los yámanas como los cahuéscar son canoeros, y probablemente los chonos, que el siglo XIX ya como cultura ya desaparecieron, entonces hay muy poco registro, deben ser más o menos emparentados con los cahuéscar y probablemente con los yámanas. Entonces, efectivamente son muy distintos, aunque los cahuéscar y los yámanas son culturas distintas. Los cahuéscar estaban más al norte de la Tierra del Fuego, y los yámanas estaban en Canal Beagle y toda la parte ya del extremo austral, y eran culturas distintas, pero efectivamente, es decir, y ya cuando los empezaron a conocer un poco más, porque quienes tuvieron contacto con los fueguinos, la verdad, efectivamente, hacían como descripción un poquito al lote. Por ejemplo, Pedro Sarmiento de Gamboa, que fue el primero, porque Hernando Magallanes solo vio las fogatas. Y Pedro Sarmiento de Gamboa fue el primero que tuvo un contacto directo, que probablemente con quien se contactó de haber sido un tehuelche o un Selknam, porque era alto, eso eran los altos. Él comienza esta idea de los gigantes. Y ahí viene el tema de los patagones. Y ahí el nombre de la Patagonia y toda esta cosa mítica. Y después los otros, que también no los distinguían mucho, normalmente se contactaban con yámanas o con cahuéscar, porque eran los que estaban en la costa y que se acercaban a los barcos y intercambiaban cosas. Normalmente intercambiaban, por ejemplo, comida por cuchillos, espejos, la típica que pasaba al principio, y después empezó el tema del alcohol, después empezaron a prostituir a las mujeres, y por eso el tema... lo fue, es decir, a los que eran más, los que tenían más contacto con los barcos, el contacto con el mundo entre comillas civilizado los fue perjudicando mucho. Qué increíble cómo se fue acabando con estos pueblos, y bueno, ya hoy día tenemos casi, de hecho, perdido casi la lengua también, ¿no? Claro. Que ellos hablan parte de esta historia triste, pero que bueno, vemos retratada, y sobre todo, como tú decías, con retratos, ¿no? En las fotos de Martín Gusinde. ¿Cuántas fotos hay? Para tener una idea, decías, bueno, las dividieron en cada pueblo. Las que están en la curaduría son 145 fotos, y por un tema de espacio pusimos como 120. La verdad es que sacrificamos más las fotos de paisaje, así que nos concentramos en tener las mejores fotos de personas y de ceremonias y todo. Pero el total de fotos de fueguinos son 1200. ¡Wow! Y bueno, yo creo que esto para nosotros es un comienzo. Es decir, nos gustaría poder publicar todas las fotos. Todo eso requiere alguien que trabaje, financiamiento, pero yo creo que este gran esfuerzo que hicimos, porque nos costó también juntar todo el apoyo que se necesitaba, pero gracias a Dios lo logramos. Este gran esfuerzo es como una primera ventana, un poco como para crear. Hay mucha gente que ya se ha ido metiendo en esto y que tiene ganas de seguir desarrollando más cosas, y yo creo que esto debería derivar en nuevas publicaciones, en trabajo, investigación. A mí me interesa sobre todo que el Colegio del Verbo Divino, ahora hay muchos otros colegios que van a ir y esa es la idea, pero sobre todo el Colegio del Verbo Divino, de donde pertenece este sacerdote, se compenetre, porque poca gente sabe quién es. Es una vergüenza, algunos saben, pero también se había perdido en el mismo colegio. Entonces, y yo encuentro que un modelo como profesor, como misionero, es decir, como el misionero que trata de rescatar a la persona con que se encuentra, no la trata de transformar de acuerdo a sus paradigmas. Es decir, es realmente una cosa muy interesante que yo creo que debería rescatarlo el propio colegio, debería hacer lo propio, porque es parte de la historia. Pero obviamente esto está abierto para todo el país y para todos los colegios. Ya muchos colegios se han anotado para ir a la visita. Conseguimos tener visitas guiadas que ayudan un poco a entender mejor esto. Y creo que esto, bueno, iban a haber conferencias el 19 de abril, todos invitados. El 19 de abril a las 7:30 de la tarde va a haber una conferencia la profesora Marisol Palma sobre Martín Gusinde. Ahí mismo en la sala de arte, en Apoquindo 3300, segundo piso, y yo creo que van a haber más cosas.
Así que yo creo que es un poco la idea. Bueno, nos quedamos con todo este conocimiento de Martín Gusinde, que yo creo que muy pocas personas, como tú bien nos has dicho a lo largo de este programa, sabían, ¿no? Estos detalles. Bueno, hay mucho más por investigar, por conocer de la obra de este profesor misionero alemán que estuvo en Chile a comienzos del siglo XX. Bueno, hizo este gran trabajo que hoy día nos da como legado el imaginario que tenemos de los pueblos fueguinos, ¿no? Exactamente. Está todo basado justamente en su registro fotográfico. Para despedirnos, los detalles para visitar la muestra de Martín Gusinde. Ya, eso. Va a estar abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a sábado, entre las 10 de la mañana, 7 de la tarde, entrada liberada y está muy entretenida. Ahí entonces, a la salida del metro El Golf, van a ver sí. el edificio que tiene bastantes actividades culturales entre esta exposición. Voy a ir. Por supuesto, no me pierdo ninguna más de las exposiciones de fotos de la corporación, así que ahí estaré. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana y contarnos todo este legado de Martín Gusinde. Muchas gracias a ti. Nos despedimos con música y nos volvemos a encontrar, como siempre, en la próxima emisión de La Hora del Museo, a las 13 horas los domingos y de lunes a viernes de 11 a 12 horas.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.